Hermanos, que el Señor les bendiga. Es un privilegio estar frente a ustedes y traer la palabra del Señor. Quiero invitarles, por favor, que puedan abrir sus Biblias en la carta a los Filipenses. La carta a los Filipenses en el capítulo 4. Estaremos viendo ya el último capítulo de Filipenses, que ha sido, creo que es una bendición para nuestras vidas. No sé si hay una persona, creo que hay una persona nueva en medio de nosotros. Bienvenido. ¿Hablas español? Muy bien, Dios te bendiga. ¿De dónde eres? Francia. De Francia. Ok, tu nombre, mi hermano. Soy Joël. Joël. Sois le bienvenu, Joël. Je sais que dans les cieux, on parlera espagnol, hein, donc il faudra apprendre l'espagnol. Okay. Super. Sois le bienvenu. Para los que no entendieron, le dije que vamos a hablar español allá en el cielo, así que tienen que hablar español desde aquí. Muy bien, sí, hermano, que ustedes son bilingües, trilingües, algunos hablan hasta un poco de quechua, pero también. Filipenses capítulo 4, les voy a pedir que se pongan de pie para la lectura. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, verso 1, dice de esta manera: Así que, hermanos míos, amados, añorados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en las causas del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Verso 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocijaos. Vuestra bondad sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracia, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Amén. Acompáñenme a orar, hermanos, para darle gracias al Señor. Padre amado, Señor y Dios, te doy gracias por este tiempo, donde nos permites acercarnos delante de tu trono de gracia, Señor. Y recuerdo, Señor, estos días cuando ponía este tiempo en oración delante de ti. Y me imaginaba, Señor, tu gloria, tu grandeza. Me imaginaba, Señor, ese trono de gloria santo y perfecto. Me imaginaba, Señor, a esos seres celestiales que han sido creados desde las eternidades pasadas y seguirán hasta las eternidades futuras, al lado tuyo, glorificando tu nombre, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor. Amén. Y al pensar en ese cuadro, Señor, al pensar, Señor, en que tú, que eres perfecto, que no hay, Señor, ninguna arruga, ninguna mancha sobre ti, tienes misericordia y atención a nosotros. Te acuerdas de nosotros. Y en estos momentos, el único Dios verdadero, que es santo y perfecto, que existe por sí mismo, tiene sus oídos atentos a nuestra oración. Está mirando nuestros corazones. Está escudriñando nuestras vidas, como dice el salmista. Señor,
ten misericordia de nosotros y permítenos contemplar tu santidad. Señor, permítenos entrar delante de tu presencia, escuchar tu voz. Yo te ruego, Padre, en estos momentos, que seas tú, bendito Dios, dirigiéndonos a cada uno de nosotros, de los que estamos aquí. Que nos lleves delante de tu trono, que nos lleves delante de tu presencia. Que podamos, durante unos instantes, Señor, desconectarnos completamente de este mundo. Olvidarnos de todo lo que existe y solamente poner nuestra mirada en ti. Señor, te ruego por tu palabra que va a ser expuesta. Te ruego que seas tú hablando a los corazones de mis hermanos. Te ruego que seas tú, Señor, tocando cada corazón, trayendo a cada vida lo que cada uno necesita, Señor, en esta tarde. Mira nuestras vidas y mira cuánto estamos necesitados de ti. Ayúdanos, Señor, y ayúdame a mí, sobre todo, a ser fiel a tu palabra, a exponerla, Señor, con gracia, a exponerla con amor, a exponerla también con la urgencia, Señor, con la que viene. Y, Señor, que seas tú penetrando los corazones, trayendo, Señor, lo que nuestras vidas necesitan. Y así podamos, Señor, glorificarte, exaltarte, elevar tu nombre, Señor, por encima de todo. Te doy toda la gloria y toda la honra a ti. Amén. 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 Pueden tomar su lugar, mis hermanos. El texto que vamos a ver hoy es un poco largo, donde hay muchas verdades. Y he llamado este sermón un llamado a la armonía, o un llamado a una vida de armonía, sí, para los que toman apuntes. Y van a entender por qué he llamado este sermón de esta manera. Estoy convencido que el centro de estos pasajes que acabamos de leer nos llevan a vivir en armonía. Mis amados hermanos, la semana pasada, Pastor Luis nos compartía sobre la última parte del capítulo 3, donde se nos invita a vivir imitando a nuestro Señor. Las 3 E: emular, evitar y esperar. Fue lo que vimos el domingo pasado. Ahora nos acercamos al capítulo 4, donde vemos a partir del versículo 2, donde se nos llama a vivir en armonía. Donde vemos que el cristiano necesita un equilibrio en sus vidas. Hermanos, la armonía, muchas veces esta palabra se utiliza para referirse a la música. Y creo que tal vez algo puedo decir al respecto. Como músico, sé que la armonía es algo muy importante dentro de la música. Para nosotros poder llegar a visualizar o a entender que es necesario la armonía, necesitamos primeramente acercarnos al instrumento. Un instrumento roto, un instrumento desafinado, un instrumento que le faltan cuerdas, un instrumento que ha sido deteriorado tal vez por el tiempo, por la humedad, no va a sonar correctamente. Va a faltar algo en ese instrumento. Esa es la razón por la cual la mayoría de los instrumentos siempre se guardan dentro de un estuche especial. Primero, para protegerlo de los golpes. Segundo, para protegerlo de la humedad, del polvo y de todo lo que hay a su alrededor.
Entonces, para poder entender la armonía, tenemos que tener un buen instrumento. Segundo, para poder llegar a entender lo que es la armonía, necesitamos también conocer sobre este factor que es muy importante, las notas, los acordes, que es muy diferente. Ustedes conocen, ustedes ya han estudiado en el Ópera de París y yo sé que ustedes saben al respecto de esto. El do, re, mi, fa, sol, la, si, do lo conocen de memoria. Pero hay muchas maneras de hacer el do, el re y el mi. Uno puede hacerlas de una manera muy clásica y ahí es donde digo que el acorde es necesario. La nota la conocemos, el acorde también es necesario. Saber cómo hacer ese acorde. Lo puedo hacer de una manera clásica, pero lo puedo yo mejorar. Aportar una idea, aportar un cambio que transforme ese do en un do diferente. Otro factor que también es muy importante dentro de la música es el ritmo. El ritmo. Si no estoy en el ritmo, si estoy fuera del ritmo, y estar fuera del ritmo significa estar o muy debajo del ritmo, significa que estoy muy lento, o puedo estar muy acelerado, muy otra vez fuera del tiempo de una manera más rápida que lo que tendría que estar. Pues este factor también es importante dentro de la música. Necesito estar dentro del tiempo indicado, marcado. Si no estoy dentro de ese, entonces la armonía pierde también su sentido. Y último o penúltimo factor es el oído musical. Podemos tener conocimiento de la música, podemos conocer las notas, podemos conocer los acordes, podemos estar en el ritmo perfecto, pero no tener el oído musical. Que implica que tal vez durante una canción nos demos cuenta que el acorde que se está haciendo no es el correcto. O que dentro de la canción le falta justamente un acorde al final de la canción. El viernes estábamos cantando en la reunión de casa, y yo tocaba con mi hermano Luis, y le decía, mira, no está dentro de la partitura, no está dentro de las notas, pero a esta canción le falta un acorde. Le falta un acorde. Y ese acorde es el la. Y comenzamos a tocar, y me dijo, efectivamente, le faltaba esa nota. No está dentro de la partitura. No estaba escrito por el músico que había compuesto esta canción, pero le faltaba una nota al final. Eso es lo que se llama el oído musical. Poder decir, aquí le falta algo. Aquí falta algo. Y para terminar, no solamente se necesita de todos estos componentes para poder llegar a entender lo que es la armonía, sino que también se necesita que el músico que va a tocar ese instrumento esté preparado. ¿Preparado en qué sentido? El músico debe estar concentrado, el músico debe conocer su partición, el músico debe conocer cada una de las canciones, de las notas que hacen parte de cada canción. Cada acorde lo debe conocer de memoria. Sus notas no pueden ser aproximativas, sus notas deben ser seguras y fieles a la partición. Al igual que los acordes deben ser buenos y claros en el momento de tocar. También el ritmo debe ser bien marcado, exacto, ni muy atrás ni muy adelante. Eso es lo que se necesita dentro de lo que es la armonía. Si dentro de una orquesta ponemos a un músico que no conoce su partición, que no conoce sus notas, no conoce la canción, que sus acordes son aproximadamente casi parecidos, va a sonar completamente desequilibrado, no en armonía. Va a faltar algo dentro de ese grupo, va a faltar algo dentro de esa orquesta. Por más que ese músico tenga el mejor instrumento, por más que ese músico tenga la mejor afinación dentro de sus cuerdas, por más que él haya cuidado de su instrumento, si él como músico no está preparado, si él como músico
no se ha tomado el tiempo de estudiar cada partición, no sonará armoniosa su melodía, no va a sonar armónicamente lo que Él quiere tocar. Con esta introducción, hermanos, quiero llevarlos a mi primer punto. Y no los quiero asustar, pero tengo muchos puntos. Pero la última vez les comprobé que sí podía hacerlo en el tiempo indicado. Entonces hoy es un nuevo reto para mí. Primer punto, la salutación pastoral de Pablo. Versículo 1 del capítulo 4. La salutación pastoral de Pablo es el primer punto. Versículo 1 dice, así que hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, dice el texto. Es sorprendente, hermanos, ver la manera en que justamente Pablo siempre se dirige a las iglesias en cada una de sus cartas. Siempre inicia con unas palabras de amor. Siempre inicia sus cartas donde resalta su corazón pastoral hacia las iglesias. Sabemos, hermanos, que la carta a los filipenses es una carta especial, conocida como la carta del gozo, pero también sabemos que es una de las iglesias que Pablo llevaba en su corazón y que era muy importante para él. Entonces podemos rápidamente en esas primeras palabras nosotros sacar y extraer ese corazón pastoral que tiene Pablo. De llamar a la iglesia o a los hermanos de Filipos, hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía. ¡Wow! ¡Qué manera de expresarse! ¡Qué manera tan particular! Y palabras que él utiliza que son un poco, tal vez suenan para nosotros raras o diferentes. Pero aquí Pablo utiliza dos palabras muy importantes, el gozo y corona mía. Si nosotros ponemos atención a las palabras justamente de Pablo al decir gozo y corona mía, cuando nosotros, hermanos, estudiamos el pasaje, sabemos que Pablo está encarcelado. Tal vez está en una casa bajo custodia, bajo cuidado de soldados, pero él no es libre de todos sus movimientos. Él no es libre de hacer todo lo que él quiere hacer. Pero no solamente que él no es libre de hacer lo que él no quiere hacer, sino que también sobre él hay una condenación. Él está esperando poder justamente responder a ese juicio, presentarse y poder ser librado de lo que le espera. Y al saber su condición, tomando en cuenta en lo que él está viviendo y escuchar sus palabras de gozo y corona mía, debe sorprendernos a nosotros. Muy probablemente nosotros nos encontramos en momentos de dificultad, de lucha, de tristeza, pero no salen palabras de gozo y de alegría de nuestras bocas. Al contrario, nos lamentamos, nos quejamos y nos ponemos en una situación de dolor, de tristeza, de angustia. Pero nunca salen palabras de ánimo y de consuelo para otras personas. Aquí Pablo, él está esperando una sanción, una respuesta muy probablemente negativa, pero él está llamando al gozo a esta iglesia. La segunda palabra dice corona mía. Y cuando vamos al texto original, lo que Pablo está haciendo referencia es a esa corona de laureles que se le ponían a los que ganaban la carrera. En aquella Grecia antigua, en aquella Roma antigua, cuando el atleta había ganado, había terminado la carrera, se le ponía sobre la cabeza esa famosa corona de laureles
que simbolizaba que él era el campeón, él había ganado. Ahora ustedes han visto los Juegos Olímpicos de París hace un par de meses y esa corona de laurel ya no existe. Ahora es una medalla de oro. Y no solamente es una medalla de oro, sino que también es un premio en efectivo de la parte de los Juegos Olímpicos. Y no solamente ahí, sino que el país que representas también te da un premio en efectivo por haber ganado y por haber sido campeón olímpico. Ahora, la diferencia está en que el símbolo que Pablo está utilizando. Pablo está utilizando un símbolo de decir, ustedes son mi gozo y ustedes son mi corona. En otras palabras, ustedes son esa victoria que yo tengo en Cristo Jesús. Ustedes son los que llenan de gozo mi vida, mi corazón. Ustedes son esa victoria como aquel atleta ha ganado y tiene sobre su cabeza esa corona de laureles. Ahora él tiene esa palabra dirigida a la iglesia de los Filipos. Ustedes son mi bendición, en otras palabras. Ustedes son esa respuesta para mí, corona mía. Haciendo referencia a esa corona triunfal que se recibía en aquella época. Pablo le está diciendo a ellos y también a nosotros que somos la herencia justamente de esa iglesia que inició en Jerusalén y que inició en todas las otras provincias y que se fue extendiendo hasta hoy en día, hasta nuestros países y aquí en Francia. Somos corona de aquel hombre que entregó su vida por completo por la causa del Evangelio. Y eso se llama Pablo. Qué herencia increíble de poder nosotros ser herencia de nuestro Señor Jesucristo, pero también de sus discípulos que dejaron marcada sus vidas, y la tierra con sus vidas. Pasemos rápidamente a mi segundo punto, que es Evodia y Síntique. A partir del versículo 1, pero la segunda parte dice, estad firmes en el Señor, amados. Verso 2, ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor. Cuando nosotros, hermanos, leemos este pasaje y nos damos cuenta que después de haber dado un saludo amoroso, después de haber ilustrado lo que simbolizaba la iglesia de Filipo para justamente Pablo, ahora él entra en materia y comienza a decir, estad firmes en el Señor, amados, refiriéndose a la iglesia de Filipo. Y en el versículo 2 dice, ruego a estas dos mujeres, a Evodia y a Síntique, que vivan en armonía en el Señor. Se sabe, hermanos, históricamente que lo que pasaba dentro de la iglesia de Filipo era aparentemente grave. No sabemos los detalles. La Biblia no dice lo que pasaba entre Evodia y Síntique, como tampoco los comentaristas hablan al respecto de qué puede ser el problema que había habido entre ellos. Pero se da a suponer de que había una diferencia entre estas dos mujeres. Se da a suponer que no estaban de acuerdo dentro de la iglesia. Y que no solamente estaban en desacuerdo, sino que estas mujeres llevaban sobre ellas una responsabilidad, eran conocidas. El texto nos dice más adelante que habían justamente combatido con Pablo en sus momentos difíciles. Habían estado presentes en los momentos de lucha en la vida de Pablo. Entonces, estas mujeres eran conocidas en medio de la iglesia de Filipo, pero su diferencia había hecho que esa noticia llegara hasta los oídos de Pablo. Ahora,
tal vez para nosotros hoy es normal, es común. Vivimos en un mundo de redes sociales. Vivimos en un mundo donde esta frase se ha vuelto muy famosa. Lo que tú no sabes, Facebook te lo cuenta. O lo que tú no sabes, las redes sociales te lo cuentan, porque te enteras por medio de ellos. Pero en esa época, en la época de Pablo, no habían redes sociales. En la época de Pablo no había internet, no había teléfono, y aún menos un celular. Ahora imagínense a Pablo que está encarcelado en esa casa, a miles de kilómetros, y esa noticia llega hasta los oídos de Pablo. Es increíble. Increíble que esa noticia voló tan rápidamente hasta los oídos de Pablo. Para que una noticia llegue hasta los oídos de Pablo, hermanos, eso implicaba de que no era un pequeño problema. Eso implicaba de que no era una simple diferencia entre dos mujeres. Esto implicaba que era un problema sumamente grave dentro de la iglesia. Algunos comentaristas se atreven a decir que eso iba a causar la división de la iglesia de Filipo. ¡Wow! Algunos comentaristas llegan a decir aún de que había como dos grupos, por así decirlos. La iglesia estaba dividida entre Evodia y Síntique. Cada parte de la iglesia había tomado su lugar. A ese punto había llegado esa mala noticia. Pero vemos, hermanos, que Pablo a lo largo de esta carta siempre está llamando a la iglesia, hermanos, ¿a qué? A que vivamos de manera que sea agradable a Dios. Y si ustedes me acompañan allí en sus Biblias, en Filipenses, en el capítulo 1, verso 27, dice: solamente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír que vosotros, ¿qué? Estáis firmes en un mismo espíritu, que dice más, luchando unánimes por la fe del Evangelio. A lo largo, hermanos, de la carta de Filipenses, Pablo está llamando a la firmeza. Pablo está llamando a vivir en un solo y mismo espíritu. Pablo está llamando a que haya una unidad. En otras palabras, que haya una armonía en medio de la iglesia de Filipo. Pablo exhorta entonces desde el primer capítulo a la iglesia de Filipenses a que vivan de una manera digna de Cristo, digna del llamado que habían recibido, estar firmes en un solo mismo espíritu, luchando unánimes. Y ese mismo llamado nos hace el Señor hoy a nosotros. ¿Cómo aplicamos ese texto a nuestras vidas? Porque es fácil ponernos a mirar la iglesia de Filipenses y decir, esto es lo que ellos vivían, esto es lo que pasaba en medio de ellos hace más de 2000 años. Pero nosotros, ¿cómo aplicamos esto a nuestras vidas? Cuando Pablo dice a dos hermanas que tienen diferencias, les dice, vivan en armonía. Y vemos que a lo largo de todo este capítulo, de todo este libro, vemos cómo justamente Pablo está llamando a la exhortación a de vivir en un mismo espíritu y tener una misma unidad. La palabra rogar toma su importancia aquí en este texto. Ruego, y cita a estas dos mujeres. Pablo hubiese podido decir mando o ordeno. Pablo hubiese podido literalmente tomar autoridad apostólica y condenar a estas dos mujeres. Exhortarlas de una manera como lo ha hecho en otras cartas. Pero como digo, desde un principio vemos el corazón pastoral y amoroso justamente
de Pablo. Y vemos cómo aquí él nuevamente insiste y utiliza palabras adecuadas, hermanos. Esto no es el azar, esto es claramente, específicamente, palabras que Pablo necesitaba utilizar para llegar al corazón de estas mujeres. Y él dice, un ruego. Rogar, hermanos, es una actitud de humillarse. Es una actitud de ponerse en la situación del otro. Es realmente ponerse por debajo de la otra persona. ¿Acaso no hemos visto este texto? ¿Acaso no hemos visto en Filipenses, en el capítulo 2, en el versículo 2 y el versículo 3, que ustedes pueden leer ahí en sus Biblias, dice, haced completo mi gozo, nuevamente, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Y aquí miren lo que viene en el versículo 3, dice, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino con qué, con una actitud humilde. Cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. Pablo lleva una línea invisible que si nosotros no la vemos, que si nosotros no hemos puesto atención a lo largo de toda esta carta que ha sido expuesta, entonces estamos pasando por del lado de algo muy importante. No solamente el gozo, sino llamándonos a la unidad, a la armonía y a considerar a mi hermano como superior a mí mismo. Y es exactamente la actitud que Pablo está tomando. Él está poniéndose como ejemplo. Él es el primero en ir. Si hay que hacer algo, entonces yo lo voy a hacer. Y Pablo ruega a estas hermanas que vivan y que se comporten de una manera que es correcta. Cuando nosotros, hermanos, no vemos o no entendemos este pasaje, lo único que haremos para la iglesia es destruirla. Cuando nosotros queremos pasar por encima del otro, lo único que vamos a hacer es destruir la iglesia. Cuando no me importa a mi hermano, a mi hermana, cuando lo que él piensa, lo que él siente no es importante para mí, entonces lo que yo estoy haciendo es todo lo contrario de lo que la palabra de Dios me enseña. Y la palabra de Dios me enseña que yo debo tener amor, misericordia, que yo debo estar unido, dedicados a un mismo propósito, con el sentir de considerar a mi hermano más importante que a mí. ¿Qué significa considerar a mi hermano que sea más importante que a mí? Muchas veces nosotros lo resumimos en que, bueno, no importa, pase usted, adelante. O bueno, en la confraternidad, no quedó postre, quedó uno solo. Déselo al hermano, no pasa nada. Ya no hay café, es el último. No importa, dénselo a la hermana. Considerando a mi hermano como superior a mí mismo. Eso no es considerar a mi hermano como a sí mismo. Eso es ser educado. Eso es simplemente ser educado. Considerar a mi hermano como superior a mí mismo, hermano, es rogarle al Dios que está en los cielos, que transforme tu vida como tiene que transformar la mía primero. Amén. Porque Pablo no podía decir a esta iglesia, ruego para que estas mujeres cambien su manera de vivir, si Pablo mismo no había cambiado su manera de vivir. Pablo abandonó todo lo que él era. Y lo hemos visto en capítulos anteriores. Ese Pablo, fariseo de fariseos, judío de judíos, erudito de eruditos, enseñado por el mejor maestro, preparado de la mejor manera, ciudadano romano, un hombre que podía literalmente ser orgulloso de sí mismo.
Pues este hombre dice que él no consideró absolutamente nada de lo que él tenía, sino que lo consideró, hermanos, como basura, dice el texto. Consideró todo lo que él era y todo lo que había podido almacenar durante todos sus años de vida como una basura. Y él dice ahora, aquí en esta preciosa carta, que nosotros debemos considerar a nuestros hermanos como superiores a nosotros mismos. ¿Cómo se hace eso, Pablo? Rogando al Dios de los cielos que transforme tu vida y la vida de tu hermano. Que Él cambie tu corazón primero y después cambie el corazón de tu hermano y de tu hermana. Muchas veces nos es fácil, hermano, mirar la paja que está en el ojo de mi hermano. Pero la severa viga que está delante de nuestros ojos, no somos capaces de verla. Señor, quita mi viga. Señor, te ruego, primeramente, quita mi viga de mis ojos. Transfórmame a mí primero. Y te pido también, Señor, transforma la vida de mis hermanos para poder vivir en total armonía. Eso me lleva a mi tercer punto. Verso 3, en verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. En el caso que acabamos de ver, hermanos, de Evodia y Síntique, era necesario apelar a una tercera persona. El problema era tan grave como lo acabamos de ver, que no solamente esa noticia llegó a los oídos de Pablo, primero, que no solamente, en segundo lugar, no solamente Pablo ruega a estas mujeres a que vivan de una manera que sea armoniosa, que abandonen lo que están haciendo, sino que ahora, en tercer lugar, Pablo acude a una tercera persona para arreglar este problema. El texto nos dice, en verdad, fiel compañero, también te ruego, otra vez la palabra ruego por segunda vez aquí en el texto. Te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas por la causa del Evangelio. La palabra fiel compañero, hermanos, viene del griego que significa sígigos. Para los que quieren anotar, sígigos. S-Y-Z-Y-G-O-S, sígigos. Y tiene como un significado aún más profundo que fiel compañero. Su significado hace una connotación a una persona que está unida contigo en un yugo. Hace referencia a una persona que tiene ese mismo dolor, esa misma carga, esa misma responsabilidad, esa misma pasión, ese mismo amor. Y en general esta palabra se utiliza cuando se hace referencia al esposo y a la esposa que están unidos en un solo y mismo yugo. Para que ustedes puedan entender la intensidad y lo grande que significa esta palabra. Pablo entonces está llamando a ese compañero fiel que pueda venir a ayudar a estas mujeres a que puedan vivir vidas que sean agradables delante de Dios. Y utiliza esta palabra sígigos. Muchos comentaristas han especulado sobre quién puede ser aquel compañero fiel que está allí refiriéndose Pablo. Acuérdense que en el texto anterior, en los capítulos 3, hemos visto que Pablo dice que solamente hay pocos que tienen el mismo sentir que él. Y cita a un Timoteo y a un Epafrodito.
Vemos a esos hombres que tenían el mismo sentir que Pablo. En otras palabras, tenían el mismo yugo, el mismo psíquicos que también tenía Pablo para con la iglesia de Filipenses. Y muchos especulan, no se puede afirmar, ya que el texto no lo dice, pero se cree que es Epafrodito el que estaba allí en medio de esta situación. Aquel que tenía el mismo sentir, aquel que tenía el mismo deseo, aquel que tenía esas mismas ganas como Pablo de ir a ver a la iglesia de Filipenses, de compartir con ellos ese mismo amor, esa misma pasión que tenía Pablo, Epafrodito también la tenía. A veces hay casos donde tenemos que apelar a una tercera persona. A veces hay situaciones donde el nudo no puede ser desenredado por dos personas. Se necesita una tercera. Eso se llama sabiduría. Eso se llama considerar a mi hermano. Eso se llama no querer yo tener perdón, se me escapa la palabra, la razón. No decir yo soy el que tengo la razón sobre todas las cosas. Se necesita una tercera persona. Ese compañero también se le suplicó, se le rogó para que pueda reconciliar, para poder obrar en los corazones de esas personas. Al igual que Epafrodito, que podemos suponer que era él ese fiel amigo, hermanos, nosotros como iglesia también somos llamados a ser agentes de reconciliación. No solamente el pastor o los pastores. Nosotros como hermanos tenemos una responsabilidad dentro de la iglesia. Si mi hermano, dice el texto, tiene algo contra mí, si yo sé que hay una dificultad, si yo sé que hay una lucha, si yo sé que hay una diferencia, si yo sé que hay algo que no va, mi responsabilidad como cristiano es de ser un agente de reconciliación. Mi responsabilidad es de abandonar mi posición, dejar de lado mi orgullo y que esas palabras se vuelvan un eco en mi interior, considerando a mi hermano como superior a mí mismo. Voy y hago la tarea y cumplo con la responsabilidad que Dios me demanda. Ser un agente de reconciliación. El pastor y maestro Sinclair Ferguson cita esto. Lo escuché este fin de semana y él decía: una de las enseñanzas más importantes y centrales de la iglesia es de que la iglesia es una familia. La iglesia es una familia. Si nosotros somos una familia, si nosotros entendemos claramente, hermanos, que somos hermanos, hermanas en Cristo Jesús, y que lo que nos une no es un apellido, no es una nación, no es una lengua, lo que nos une es el lazo irrompible que fue hecho por medio de Cristo Jesús. Ese lazo, hermanos, no lo puede romper ni Satanás mismo. No hay ningún demonio que pueda romper esos lazos. Porque cuando Él resucitó de entre los muertos y cuando Él se levantó y se acercó a sus discípulos, Él les dijo: id y hacer discípulos a todas las naciones. Hermanos, somos llamados a ser una familia, a ser discípulos de Cristo, a vivir bajo ese lazo de aquel que resucitó de entre los muertos. Nadie puede enviarte como un embajador para hacer discípulos a otras naciones, a otros lugares, a llamar a otros a Cristo, si Él no tiene total autoridad y total poder. Cristo tiene todo el poder, tiene toda autoridad y no hay Satanás, no hay diablito, no hay diablo que pueda enfrentarse frente a Él y oponerse frente a esos lazos que Él ha creado con su sangre derramada en la cruz del Calvario. No hay.
Somos agentes entonces de reconciliación, llamados a una familia, así como lo haríamos en nuestros propios hogares. Así como lo haríamos en nuestras propias familias. Así cuando el padre se enoja con el hijo y la madre viene a ser ese agente de reconciliación. Así cuando la madre se enoja con la hija y el padre viene a ser el agente de reconciliación en medio del hogar. De la misma manera somos llamados a esto. Versículo 4 y 5 es mi cuarto punto. Dice, regocijaos en el Señor. Regocijaos en el Señor. Versículo 4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocijaos. Vuestra bondad sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Pablo nuevamente, hermanos, nos sorprende con sus palabras de amor, con su corazón pastoral, pero con la preocupación que él tiene para la iglesia de Filipo. Y hermanos, estas palabras de regocijaos, otra vez les diré regocijaos, toma todo su valor, toma todo su peso, toma toda su intensidad realmente, únicamente en las palabras de Pablo. ¿Y saben por qué? Porque si había un hombre, hermanos, después de Jesús, que podía decir esto, era Pablo. Un hombre que había pasado, hermanos, por momentos de prisión, que había sido golpeado, que había sido apedreado, un hombre que había recibido 39 latigazos, un hombre que estuvo en naufragio, un hombre que había tenido que esconderse, sido bajar por un canasto para salvar su vida. Si había un hombre que tenía autoridad moral, si había un hombre que tenía toda la autoridad en sus palabras de decirle a la iglesia, regocíjate en el Señor, si era Pablo, si era él. Y lo sorprendente aquí en este texto, hermanos, es esta palabra en el Señor. Si ustedes se han notado, hay dos palabras que se repiten en este texto. La primera hemos visto te ruego, que se repite 2-3 veces en el texto. Pero también está esta palabra en el Señor. Desde el versículo 1 dice, estad firmes en el Señor. Estar en armonía en el Señor. Tercera, dice, estar gozosos en el Señor siempre. El común denominador es en el Señor. Nada de lo que Pablo nos está pidiendo o nos está llamando a hacer para vivir una vida en armonía no se puede hacer si no estamos en el Señor. Nada se puede hacer si no estamos en Él. Estar firmes, estar en armonía, estar gozosos. Pablo nos exhorta y nos deja este llamado como iglesia, no solamente a los de Filipenses, sino también a nosotros, a IBDS. Estad firmes en el Señor. Lo contrario sería esto: falta de firmeza, tambalear, no estar seguros. Lo contrario a la armonía es estar completamente desafinados, no estar en sintonía con mi hermano. Y lo contrario del gozo es la tristeza y la amargura. La pregunta que yo tengo para ustedes de una manera de aplicación en este punto es, hermanos, ¿cómo está nuestra vida? El Señor nos llama a estar firmes y el Señor nos llama a vivir de una manera armoniosa y nos llama a estar gozosos, pero todo esto en medio del Señor.
Nosotros muchas veces queremos estar firmes y queremos vivir en armonía con los hombres y con Dios. Y queremos estar gozosos todo el tiempo. Pero no tomamos en cuenta el factor más importante, que todo esto lo podemos únicamente hacer en Él. ¿Quieres estar firme, pero no buscas de Dios? ¿Quieres estar en armonía, pero no buscas de Dios? ¿Quieres estar gozoso, pero Dios es completamente inexistente en tu vida? Explícame cómo llegas a esa conclusión, cómo llegas a ese resultado si Dios está completamente ausente en medio de tu vida. Si analizamos el texto, hermanos, como dice el salmista en el Salmo 16, en el verso 11, dice, me darás a conocer la senda de la vida. Y aquí viene el secreto. Escuchen esto. Dice, y en tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra deleites para siempre. Wow. Nosotros queremos encontrar firmeza, armonía y gozo en el mundo. No lo encontrarás. Tú quieres encontrar ese gozo, tú quieres encontrar esa plenitud del gozo, solamente la hallarás en la presencia de nuestro Señor y nuestro Salvador. El salmista lo dice claramente, en su presencia hay plenitud de gozo. Si nosotros, con el poco que le damos, con las migajas que sobran de nuestro tiempo y de nuestras vidas, pensamos alcanzar esa firmeza, esa armonía y ese gozo, hermanos, no lo obtendrás. Yo los quiero llamar, hermanos, a que hoy cada uno de nosotros analicemos nuestros corazones. ¿Cómo puedo yo estar firme en el Señor? ¿Cómo puedo yo vivir en armonía? ¿Y cómo puedo yo tener gozo en mi corazón si Dios no está dentro de la ecuación? Si Dios no hace parte de la suma que nosotros tenemos que añadir. ¿Cómo esperas tú llegar a esto? ¿Cómo? ¿Por arte de magia? ¿Apoyándote en las oraciones de los pastores? ¿Apoyándote en la reunión del viernes en las casas? ¿Cómo? ¿Cómo? Esta semana, para terminar, en mi último punto me falta, pero quiero darles una anécdota. Hermanos, regálenme 5 minutos, por favor. Me llamó un hermano esta semana, muy triste, un hombre que se ha alejado de Dios y me dijo, me han detectado cáncer nivel 3. Los médicos no me dan esperanza. Tengo una bola de cáncer en el estómago. Me voy a morir. Y a lloros, él gritaba, me decía, Abel, no me quiero morir. No quiero morir. Tengo muchas cosas para hacer todavía. Tengo muchas cosas para ver. Quiero estar al lado de mis hijos. Quiero estar al lado de mis nietos. Lo único que Dios puso en mi corazón, le dije, ¿estás preparado para alcanzar a tu maestro? ¿Estás listo? ¿Estás firme? ¿Estás en armonía? ¿Estás en gozo? Porque la muerte, hermanos, no es un dolor, no es una tristeza. La muerte es salvación. La muerte es alegría porque estaremos con nuestro Creador, con nuestro Señor por la eternidad. Amén. Dejaremos este cuerpo carnal, este cuerpo débil, este cuerpo que solamente busca lo malo para poder llegar a tener un cuerpo
transformado y poder verlo cara a cara. Y cuando llegue ese momento, podamos decir, Señor, estoy firme, estoy en armonía con los hombres y contigo, estoy en paz con los hombres y con Dios. Y estoy gozoso por lo que ha de venir, porque si viene el momento, me iré a tu presencia. Como decía justamente Pablo aquí en esta carta, el morir es Cristo, y lo acabamos de cantar, el vivir es Cristo, pero el morir también es Cristo. Y eso me lleva, mis hermanos, a mi último punto, un llamado especial que Pablo nos hace en el versículo 6 y en el versículo 7. Versículos 6 y 7, y no se preocupen, terminaré pronto. Por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracia, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Qué llamado increíble. La palabra aquí, afanosos, tiene su importancia. En el original lo está llamando a una persona que está completamente desviada, a una persona que va yendo por todas las direcciones, una persona que ha perdido la brújula, una persona que no sabe para dónde va, una persona ansiosa, una persona que ya no sabe dónde está el norte. Y Pablo está diciendo, por nada estéis afanosos, por nada, antes bien, en todo, mediante qué oración y súplica de gracia sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y quiero terminar con este punto. Hermanos, ¿cómo está nuestra oración? Yo como pastor puedo decirles, la oración de la iglesia es mediocre. Y es un llamado a orar y a buscar de Dios. Si nosotros queremos estar en armonía, debemos comenzar por nosotros mismos. Hermano, no es posible que todos los lunes, cuando nos reunimos a orar, solamente están los 3 pastores orando. Los hombres brillan por su ausencia. Quieren servir, quieren estar firmes en armonía y en gozo, pero la oración es cero. Y el texto nos dice, a ustedes que son afanosos, ustedes que van en todas las direcciones, ustedes que quieren abarcar 1,000,000 de cosas, ustedes que quieren hacer todo pero no hacen nada, dice, primeramente, acérquense delante de Dios en oración y súplica con acción de gracia. Acerquémonos a Dios en oración. Algo experimenté esta semana y se los comento. Mientras oraba, me vino este pensamiento. Yo creo que el Espíritu Santo habla en nuestros corazones. Y el Señor me dijo, está bien que ores, pero haz silencio, porque yo quiero hablar. Deja de orar. Escúchame a mí. Solamente salieron de mi boca palabras de gratitud, acción de gracia. Señor, sí he orado, te he exaltado. Señor, te he pedido por aquí, por acá, por esto, por mis hermanos, por los pastores, por la iglesia, por la predicación, por los enfermos. Pero tuve que hacer silencio y decir, Señor, santo, santo, santo eres tú. Santo, santo eres tú. Solamente eso. Porque Él quiere hablarnos.
porque Él quiere que nuestras vidas sean transformadas. Acerquémonos a este Dios bajo este llamado especial, con oración y súplica. Acerquémonos a nuestro Señor, hermanos, en ayuno y en oración, pidiéndole que Él afirme nuestras vidas, que Él traiga armonía, que Él traiga gozo a nuestras vidas y que nosotros podamos tener esta paz que sobrepasa todo entendimiento y decir, Señor, gracias, porque esta paz, ¿saben de dónde viene, hermanos? Viene de Cristo. Esta paz se resume en la acción perfecta de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Tú y yo tenemos paz y podemos acercarnos delante de nuestro Creador, el Dios hacedor de todas las cosas, porque Cristo Jesús vivió la vida que tú y yo no podíamos vivir. Porque Cristo Jesús cumplió todas las exigencias humanas y espirituales y divinas que nosotros no podíamos cumplir. Y no solamente eso, sino que Él nos otorgó su justificación, su santidad, su vida perfecta. Así que, hermano, amigo que estás aquí, este también es un llamado especial para ti. Ven a Cristo. ¿Quieres paz? ¿Quieres una vida donde tú veas un cambio en tu corazón? Solamente por medio de Cristo puedes ser salvado, restaurado, afirmado en armonía y en gozo, porque solamente Él puede salvarte. Amén. Oremos. Señor, gracias por tu palabra expuesta en esta noche. Y te quiero rogar en el nombre de Jesús. Bendice a tu iglesia y ayúdanos, Señor, a traer conciencia a nuestra mente de la armonía, de la necesidad que nosotros tenemos de ti. Nunca, Señor, lo lograremos con nuestras fuerzas. Nunca lo lograremos, Señor, en nuestra inteligencia y sabiduría. Solamente llegaremos, Señor, a vivir en armonía los unos con los otros cuando primeramente apliquemos este principio, que todo lo que vamos a hacer lo hagamos en el Señor. Estad firmes en ti, estar en armonía en ti, estar en gozo en ti. Y yo te ruego y te pido en el nombre de Jesús, ayúdanos a vivir vidas que te sean agradables a ti. Ayúdanos, Señor, Padre amado, como lo hemos leído, Señor, en Colosenses, en el capítulo 3, verso 12, Señor, a tener ese mismo sentir, esta misma unidad, este mismo anhelo, esta misma pasión, este mismo amor los unos para con los otros. No nos dejes, Señor, en nuestra maldad, en nuestra iniquidad, en nuestro orgullo. Transfórmanos para tu gloria, te lo ruego, Señor. Amén.